Hola amigos, soy Patricia Zapatero y desde EWTN continuamos compartiendo con ustedes esta serie sobre los apóstoles, donde tratamos de encontrarnos con el hombre, con ese hombre, con todas sus limitaciones, con todas sus sombras, con todo lo que no puede, no sabe, no cree, para que realmente, viendo el proceso que ellos realizaron junto a Jesús y cómo pudo entrar el Señor en sus vidas y convertirlos en los apóstoles, en sus enviados, en testimonios vivos, en eso que nos dice el apóstol Juan en una de sus cartas: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nosotros tratamos a través de esta serie de que a todos nosotros nos pase lo mismo. Nos atrevamos, si sentimos que tenemos alguna traba en nuestra vida, algún pasado que nos tiene anclado, alguna duda que no nos deja vivir, alguna pena, alguna falta de perdón, alguna falta de descubrir el amor. A través de los testimonios de ellos, la idea y la intención es que podamos también ir liberándonos de eso con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, que no tenemos que olvidarnos que está siempre con nosotros. Y hoy vamos a seguir ahondando en estos testimonios de vida, como les decía, y vamos a hablar de un apóstol que solamente es mencionado en el listado de los 12. No lo vamos a encontrar mencionado en ningún otro lado. Solo aparece enlistado cuando el Señor da a conocer a quienes eligió. Por ejemplo, si ustedes van al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 12, van a encontrarse que dice: Jesús fue al monte a orar, pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando amaneció, reunió a sus discípulos y eligió a los 12, que los llamó apóstoles. Simón, al que le puso por nombre Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Fíjense que este Bartolomé, que es de quien vamos a hablar hoy, y después vamos a hacer también mención a quién fue Judas, el hijo de Santiago, o también nosotros lo conocemos como Judas Tadeo. Vamos a hablar un poquito de los dos, pero hoy nos vamos a centrar en este Bartolomé. Como les decía, los evangelios no hablan absolutamente nada de él, no hay ningún testimonio, pero si uno va al Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, en el momento en que el Señor se aparece resucitado, en el escenario donde se vuelve a recrear esa pesca milagrosa, ¿no? Donde algunos de ellos, algunos apóstoles, estaban pescando y el Señor desde la orilla los invita a que tiren la red hacia la derecha, dice el evangelista Juan que entre los apóstoles estaba Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, etc. Justamente siempre se lo ha equiparado a Bartolomé con este Natanael. Este Natanael que también en el único lugar donde lo podemos encontrar es en el Evangelio de Juan, en un episodio tan lindo y que todos recordarán cuando vimos al apóstol Felipe, porque Felipe, después de haber sido llamado, porque acuérdense que Andrés lo siguió al Señor, pero Felipe fue llamado por Jesús, salió corriendo, ¿no? Lo que marcamos siempre, cada vez que los apóstoles fueron invitados a ver y a estar con Cristo, siempre salen de la misma manera, encendidos en la pasión de querer contar lo que les pasó en el momento que se encontraron con Él y de todo, e invitando a todos aquellos que puedan a tener esa misma experiencia. Y eso fue lo que hizo Felipe cuando el Señor, al encontrarlo, lo invitó a que lo siga.
Felipe dice que era de Betsaida, recordarán ustedes, el pueblo también de Andrés y de Pedro. Y dice que luego Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Natanael le respondió a Felipe: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Entonces Jesús vio venir a Natanael y comentó: este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael entonces le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿acaso crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Vas a ver cosas más grandes que estas. Y añadió: les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este capítulo 1, ya el final del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, nos ilustra este encuentro tan especial. Un encuentro que tenemos que explicarlo para poder realmente ponerlo en contexto y poder sacar esa enseñanza, eso que nos toca en nuestra vida propia. Fíjense que Felipe, cuando lo encuentra a Natanael, seguramente ya lo conocía y seguramente de la manera que se arrimó a él y le contó a quién había encontrado, da la sensación, y en esto coinciden algunos exégetas, algunos estudiosos de la Biblia que comentan el Evangelio de Juan, que Natanael no era una persona inculta en relación a los textos sagrados y en relación especialmente a las promesas que Dios le había hecho a Israel. Inclusive hasta como parece por la manera como le habla Felipe, de que Natanael fuera hasta rabino, fuera hasta maestro, no rabino exactamente, pero sí un instructor de ellos. Porque fíjense, le da a entender como: ¿viste, Natanael, ese que vos nos enseñás cuando venís y nos convocás para que podamos leer la ley y los profetas? Bueno, ese es al que encontré, ese del que escribió Moisés y que vos nos hablaste tanto. Y también mencionan los profetas en sus distintos libros. Da esa sensación, da como una sensación de que Felipe, con un corazón ardiente porque había estado ya con Jesús, se encuentra con aquel que trata de explicarle y de enseñarle la esperanza de Israel, lo que estaban esperando y cómo se tenía que manifestar. Entonces es ahí donde Natanael le responde a Felipe, ¿no? Esa famosa pregunta que muestra la ironía, que también utiliza como método de escritura el evangelista Juan: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Claro, él que conocía la escritura, que sabía que de repente Nazaret en ese momento primero era una región de la Galilea, que de la Galilea no se esperaba al Mesías se lo esperaba de la Judea, se lo esperaba bien claramente, ¿no? El Mesías tenía que venir de la casa de David, y David era de Judá, de Belén de Judá. ¿Cómo puede ser que de Nazaret, que ni siquiera estaba en los mapas, ni siquiera era una ciudad importante en aquel entonces, pudiera salir algo bueno? ¿Pero qué le dice Felipe? No le dice: tenés razón, como veíamos cuando estuvimos hablando un poquito del no se desanima, no abandona esta misión de hacerle tener la experiencia de que conozca a Cristo. ¿Qué le dice Felipe? Vamos, Natanael, ven y verás. Tené tu propia experiencia. Este pasaje del Evangelio
nos dice algo tan lindo de lo que es justamente, y que lo trata tanto el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no? En este gozo de la evangelización. Nosotros tenemos que ser testigos, nosotros tenemos que testimoniar a Cristo, especialmente ante aquellos que todavía no lo conocen, no hablando de Él, no llenándole la cabeza con palabras, sino viviendo como Él, ¿no? Un testimonio de vida, lo que Cristo provocó en mi vida, y yo con mi testimonio de amor, de perdón, de acogida, de empatía, de acompañamiento, de no juzgar, le demuestro al otro lo que es el Evangelio y quién es el Señor. Un poco acá, Felipe lo que está diciendo, el testimonio es perfecto y así lo tenemos que seguir haciendo. Pero ¿saben lo que tenemos que tratar de hacer? Que a las personas ante quienes testimoniamos a Jesús puedan también ellos habilitarles para que puedan ellos también tener la experiencia de lo que es encontrar a Cristo en su vida. Lo mismo le pasó a los samaritanos. Cuando la samaritana, después de darse cuenta ante quién estaba, dejó el cántaro, que cuando uno lee a Juan era el elemento de importancia, porque con el cántaro iba a ir a buscar el agua, ¿no? A ese pozo, abandonó lo que le importaba hacer ese día para ir a contarles a sus hermanos samaritanos que había encontrado al Mesías. Pero ¿qué le dicen los samaritanos una vez que se encuentran con Jesús? La verdad, algo así como si estuviéramos hablándole hoy en pleno siglo XXI. Mirá, no te ofendas, samaritana, pero si nosotros creemos, no creemos tanto por lo que vos nos viniste a contar, sino porque lo pudimos experimentar con nuestra vida. Eso es lo que trataba de hacer Felipe con Natanael. Felipe quería que él pudiera experimentar lo que era estar al lado de este hombre que te deja el corazón ardiente. Entonces ahí es donde empieza ese encuentro precioso entre Jesús y nuestro apóstol. Entonces cuando lo vio venir, le dice, este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. En algunas versiones dice, ese que no tiene doblez, aquel que es leal, es un israelita leal. ¿Y dónde vio? ¿Dónde podemos decir nosotros que Jesús vio ese verdadero ser del pueblo de Dios, ¿no? Porque acuérdense que los israelitas eran el pueblo elegido de Dios, y aquel que decía este es un verdadero israelita, aquel que es el pueblo de la espera, el pueblo de la promesa, el pueblo de la esperanza. ¿Y por qué dice eso? ¿Qué vio? ¿Porque sabía mucho? ¿Porque era el que explicaba abajo del árbol a sus amigos? ¿O tal vez porque conocía mucho las Escrituras y era capaz de decir que de Nazaret no podía salir nada bueno? No. ¿Saben lo que vio Jesús? Que él, con toda la sabiduría que tenía y con toda la seguridad que manifestaba, de alguna manera quiso recorrer un camino que a lo mejor inclusive le hacía ver hasta que él estaba equivocado. Natanael encuentra grandeza ante Jesús justamente porque no se quedó diciendo yo tengo la verdad y no voy a ir a perder mi tiempo. No, se levantó y fue. Vio la posibilidad de encontrar algo nuevo, vio la posibilidad y mostró de que era un hombre de fe, porque los hombres de fe son así, no se conforman, no se instalan, no se quedan con lo primero que le da consuelo en su corazón, sino que son caminantes, siempre dispuestos a que Dios los sorprenda a cada momento y en cada lugar, y a veces en el lugar menos esperado, como es este caso, reconociendo a Nazaret como el lugar de donde pudiera venir alguien tan importante y que unos segundos después lo estaba confesando de una manera extraordinaria. Entonces, claro, ¿qué es lo primero que le dijo Felipe? ¿De dónde me conoces? ¿A dónde nos encontramos antes? Le diríamos hoy, ¿no? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera.
acá tenemos que explicar, porque bueno, el evangelista Juan es judío y es un evangelio escrito para judíos que conocen mucho su fe, su tradición y su cultura. La higuera es uno de los símbolos de Israel. La higuera simboliza inclusive al mismo Israel. Es por eso que en los evangelios vemos tantas veces a un Jesús enojado y hasta maldiciendo a la higuera que hasta termina seca, porque pidiéndole un fruto, un día que tenía hambre pasó por ahí, le pidió un fruto y la higuera no le dio fruto. ¿Y cuál es la característica de la higuera? Es un árbol frondosísimo, es un árbol que se ve muchísimo, de alguna manera se hace notar, pero ese que le pidió, cuando pasó Jesús y le pidió un fruto, no tenía un fruto para darle. Entonces es el símbolo de estos hombres que tal vez apegados a una tradición, apegados a una ley, se habían olvidado de quién se las había dado esa ley y eran más fieles a lo mejor a la letra que al espíritu. Y por ser más fieles a la letra que al espíritu, no daban fruto en su vida de relación con Dios. Entonces la higuera simboliza muchas veces eso, simboliza el lugar donde se estudiaba, por ejemplo, donde algunos rabinos elegían para leer y estudiar la Torá, para profundizar su conocimiento en la ley. Entonces, fíjense qué interesante, porque ¿dónde estaba Natanael? Natanael estaba bajo la higuera, tal vez meditando, aprendiendo, meditando la palabra, meditando alguna parte de la Torá, queriendo aprenderla más para poder cumplirla mejor. Entonces, claro, imagínense ustedes cómo se habrá sentido. Me encantaría tenerlo acá sentado para poder preguntarle, ¿no? ¿Y qué sentiste cuando te dijo eso, que estabas justamente bajo la higuera? Entonces le dijo, maestro, fíjense, simplemente porque se sintió mirado por Jesús y se sintió mirado por Jesús de una manera tal que no solo lo vio en ese momento, sino que fue capaz de ver quién era él en realidad, alguien apasionado, alguien que tal vez estaba muy deseoso de conocer cada vez más el misterio de Dios. Y eso es lo que le hace surgir en su corazón esto, ¿no? Maestro. Esta manera de reconocer por primera vez que Jesús es alguien diferente, es alguien notorio. Y la primera manifestación de fe que vemos en el Evangelio según San Juan es que casi todos los que se encuentran con él y son de alguna manera como encarados ante esta realidad de que él lo sabe, él lo mira, él lo ve, lo primero que surge decirles es maestro. Ya no es un hombre cualquiera del común de la gente, es alguien que tiene el título de rabí. Y después, ¿qué le dice? Tú eres el Hijo de Dios. Imagínense, ya de ahí pasa, de decirle maestro, ya pasa a llamarlo Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Natanael, este apóstol, en este encuentro, confiesa las dos naturalezas de Jesús, como Hijo de Dios, porque era engendrado por el mismísimo Dios, por el Espíritu Santo, en el seno de María, el prometido desde todos los tiempos que iba a llegar para ser el Cristo, el Mesías, el Salvador, pero también su parte humana. Tenía que ser descendiente, tenía que ser hijo, descendiente del Rey de Israel, tenía que venir de la vertiente de David, siguiendo la promesa que había hecho el profeta Samuel a David, que de su casa iba a venir aquel que lo reinaría por todos los siglos, cuyo reino no tendría fin. Entonces fíjense qué cosa más linda, ¿no? Porque Natanael, el que primero irónicamente dijo, ¿qué puede salir de bueno de ese lugar? Y que se sorprende por esta insistencia de su amigo, que sale al encuentro de esta novedad, este Natanael es el que termina declarándolo
Maestro, Hijo de Dios y Rey de Israel. Sabemos que Rey de Israel es lo mismo que si le hubiese dicho Mesías, Salvador. Entonces Jesús le pregunta lo que casi siempre se pregunta en el Evangelio de Juan, porque si el Evangelio de Juan fue escrito y fue transmitido para que nosotros creamos, siempre aparece este cuestionamiento. ¿Acaso crees porque te vi debajo de la higuera? ¿Acaso crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Ustedes recordarán que esta misma pregunta se la va a hacer a la samaritana. ¿Acaso crees porque te dije, te hablé de tu vida, de tus maridos? O sea, ¿acaso crees porque pudiste ver? ¿No? Siempre va a estas preguntas tocando el corazón humano del apóstol, ¿no? Y llevándonos siempre a este desafío como hombres de fe, de tratar de creer sin tener que comprobar. Y le termina diciendo, les aseguro, vas a ver cosas más grandes que estas, y les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este cielo abierto que ya se abrió con la encarnación del Señor, un cielo que estaba muy cerrado, tan cerrado, era un Dios tan distante que ni siquiera se podía mencionar su nombre, no se lo podía llamar ni siquiera por el nombre, no se podía ni siquiera decir el nombre de Dios. Y aquí el Señor les vaticina un cielo abierto, porque desde que Él llegó, desde que Él se encarnó, acercó el cielo a nuestra vida, y Él mismo, observándolo, nos hace tener siempre las primicias de ese cielo cuando dejamos que realmente se adueñe de nuestro corazón y se convierta en el centro de nuestra vida. Y yo les decía que iba a mencionar a otro de los apóstoles, a alguien que también solamente, prácticamente, no está mencionado en ningún lado, solo está en el Evangelio de Juan, también en un entorno en donde el Señor se está despidiendo, está preparando a sus apóstoles para lo que está por venir. Y este Judas Tadeo, que aparece muchas veces como el hijo de Santiago, y Judas Tadeo, antes de leerles la preguntita y el episodio donde aparece mencionado, viene del hebreo tadá, que significa pecho, que significa alguien engrandecido, alguien magnánime, alguien muy bueno. Es el sobrenombre que se le da a este Judas, y que cuando lo mencionan en algunos lados dicen el otro Judas, no el que lo traicionó, ¿no? Para dejarnos bien en claro que son dos los apóstoles que llevan el mismo nombre, pero que tienen un derrotero, un proceso junto al Señor completamente diferente. Yo les decía que no aparece sino mencionado en el número de los 12, ¿no? En los distintos evangelios sinópticos, o sea, en Mateo, en Marcos y en Lucas, y aparece en el capítulo 13, en el capítulo 14, versículo 22, cuando el Señor justamente estaba en la última cena, hablando con sus discípulos, y dice lo siguiente, miren Juan cómo lo describe. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? Y miren lo que le contesta Jesús. Si alguien me ama, cumplirá mis palabras, y el Padre lo amará, y vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Fíjense cuál es la respuesta de Jesús. Jesús inmediatamente que le contesta ante esta pregunta de ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y al mundo no?, le hace entender que no es la manifestación de una cosa, de un objeto, de un programa.
es la manifestación de una persona. Y esta persona se puede manifestar en la vida de los hombres cuando nosotros, a los que quiere manifestarse y que desea que recibamos esta manifestación, le abrimos el corazón y lo dejamos que sea parte de él. Si alguien me ama, cumplirá mis palabras, y el Padre lo amará, y vendremos a él y pondremos nuestra morada en él. Fíjense, este es el único momento que aparece Judas Tadeo. Pero qué lindo, ¿no? Porque muestra además la confianza de poder preguntar, la confianza de querer saber, la confianza también de no quedarse con dudas. Y con una certeza, Judas va a ser uno de los que escriba una de las cartas católicas que están casi al final. Y también es una carta dura, una carta de exhortación, una carta en donde realmente pide que seamos muy atentos, especialmente aquellos que quieren transmitir una fe torcida, que quieren transmitir una doctrina de Cristo incorrecto y que a veces, por no transmitir la verdadera, la del amor, la de la fe, la de la auténtica confianza en el Espíritu Santo, tantos hermanos quedan en el camino y no pueden alcanzar eso que alcanzó Natanael cuando se encontró con Felipe, esa experiencia de Cristo, esa que realmente lo hizo poner en movimiento y lo hizo desinstalarse, porque el Señor, una de las cosas que hace es separarnos de la planta, en este caso de la higuera, de sacarnos fuera de nuestro refugio, de llevarnos a la intemperie de su amor. Así que bueno, hoy tenemos para pedirle a estos dos amigos que abrieron el corazón, tanto Bartolomé, Natanael, como Judas Tadeo, que intercedan por nosotros, para que también nosotros abandonemos nuestro puesto de seguridad y estemos siempre al alcance del amor de Dios y de su Espíritu, que nos impulsa a que sigamos recorriendo nuevos caminos. Nos vemos en la próxima. Chao.